Buenos días, profesor. Muy buenos días. A ver, esperamos 4 minutos. Falta 4 minutos todavía. Profesor, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Su cámara con eso. A ver, ¿quién más está su cámara apagada? A ver, Benavides, Mariano, su cámara. A ver. Paredes, Tello, Enrique, su cámara. Paredes. Muy bien. Comenzaremos. Muy bien, chicos. A ver. ¿Se ve el tema ahí? Sí, profesor. ¿Qué dice? Sí, profesor. San Pedro y San Pablo. Muy bien. Ayer prácticamente fue su día central, ¿no? Pero la Iglesia Católica lo celebra hasta el día domingo. Hasta el día domingo lo celebra, ¿ya? Mayormente, San Pedro y San Pablo es una solemnidad, es una fiesta grande de la Iglesia Católica que lo celebra hasta el día domingo. Ya, por eso vamos a tratar este tema, ¿sí? Hasta el día domingo. Muy bien. A ver, ¿cuál fue su verdadero nombre de Pablo? ¿Alguien sabe? ¿Cuál fue su verdadero nombre? A ver, Saulo. ¿cómo? Saulo. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Rojas Herrera. Muy bien, Rojas, ¿ya? Y de Pedro, ¿cómo fue su verdadero nombre? ¿Cómo se llamó? Simón. Simón. Muy bien. ¿A qué se dedicaba Pedro? ¿Qué oficio tenía? Era un pescador. Pesca. Pescador. ¿Y Pablo qué oficio tenía? ¿A qué se dedicaba? ¿Ah? ¿A seguir a los cristianos? Muy bien, Soto Guerrero, ¿no? A seguir a los cristianos, dice Soto Guerrero ahí, ¿no? Con certeza, dice, ¿no? Muy bien, Soto Guerrero, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar prácticamente, ¿ya? Les vuelvo a recalcar, mayormente San Pedro y San Pablo, su día central fue ayer, el 29 de junio, pero la Iglesia Católica lo celebra toda la semana, ¿ya? Hasta el día domingo lo celebra, hasta el día domingo. Por eso se le llama que es solemnidad. ¿Qué quiere decir solemnidad? Una fiesta grande.
Es una fiesta grande de la Iglesia Católica, ¿ya? La fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre oficial es solemnidad, fiesta grande dentro de la Iglesia Católica. San Pedro y San Pablo es la conmemoración del martirio en Roma de los apóstoles Simón y Pablo, ¿no? Simón, que es Pedro, y Saulo, que es Pablo de Tarso, ¿no? Celebrada cada 29 de junio, mejor dicho, ayer, ¿no? Mayormente acá se recuerda el día de su muerte, el día que ellos prácticamente fueron arrestados, fueron matados. No se recuerda el día de su nacimiento, el 29 de junio, sino el día que ellos prácticamente fueron matados por defender la fe cristiana, por predicar el evangelio de Dios, por predicar el evangelio de Jesucristo, ¿ya? Por predicar el evangelio de Jesucristo. Muy bien. ¿Cómo murió Pedro? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Cómo murió Pedro? Crucificado, ¿Cómo? crucificado pero invertido. Claro. ¿Quién dijo eso? Parece A ver, yo, a ver, un ratito, acá lo tengo mi registro para un ratito, ¿ya? ¿No? Muy bien, a ver, tú ves primero, ¿no? Profesor Pedro murió martirizado. Pero murió crucificado, ¿ah? De cabeza. Sí, murió crucificado de cabeza, ¿ya? ¿Y cómo murió Saulo? ¿Cómo murió Pablo de Tarso? ¿Muerte? ¿Cómo? ¿Cómo? Quitado con la espalda, por la espalda. Nada. A ver, ¿quién dice yo? Fue condenado a muerte. Claro, se sabe por ley general, se sabe prácticamente que fue condenado a muerte, ¿no? Fue condenado a muerte. ¿La espada? ¿Cómo? Fue decapitado con la espada. Claro, fue decapitado, pero a través de una guillotina, ¿no? A través de una guillotina, ¿sí? Mayormente es una fiesta que de los dos, por eso, ¿no? Pablo mayormente era gran perseguidor de los cristianos, nos habla, ¿no? Nos habla de que es un gran perseguidor de los cristianos, ¿ya? Mayormente el día 29 se celebra el día de su martirio, el día de su muerte, el día de su fallecimiento de los dos, ¿ya? El día de su fallecimiento de los dos, ¿sí? Mayormente sus reliquias de Pedro y Pablo están en Roma, están en el Vaticano. La espada de Pedro está en el Vaticano, ¿no? La espada de Pedro, la túnica de Pedro está en el Vaticano, ¿sí? Y las reliquias de Pablo mayormente están en Grecia, ¿ya? Muy bien. En Grecia. Es una fiesta grande para los cristianos católicos y para la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué nos dice de la Iglesia Ortodoxa? La Iglesia Ortodoxa es una rama que se desprendió, se puede decir, se desprendió de la Iglesia Católica. Ellos respetan al Papa, respetan. Es por eso cuando el Papa visita Tierra Santa, se hospeda en ellos. Ahí almuerza, ahí duerme, se hospeda en la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa es el que tiene, se puede decir, los que cuida la gran parte de Tierra Santa. ¿Ya? La Iglesia Ortodoxa cuida, por ejemplo, el Santo Sepulcro, ¿ah? La Iglesia Ortodoxa cuida la casa de la Virgen María. Son los que cuidan, no son los que cuidan, ¿ya? Ellos, igual que la Iglesia Católica, tienen sacerdotes. ¿Sí? Muy bien. En el Santo Católico es celebrado con solemnidad una fiesta grande que se celebra desde ayer 29 hasta el día domingo. Se celebran 5 días en la Iglesia Católica. Si tú vas a misa, chicos, por ejemplo, hoy día,
mañana hasta el día domingo, todo se va a leer cartas de San Pedro y cartas de San Pablo, porque se celebra hasta el día domingo, ¿ya? Hasta el día domingo, hasta el día domingo. Muy bien, hasta el día domingo lo dice, ¿no? En ese día, por ejemplo, cada 29 de junio, se puede decir, la Iglesia Católica ordena sacerdotes. Ese día hay confesiones en todas las iglesias católicas. Ayer hubo confesiones en la catedral, en San Pedro, en San Francisco a las 5 de la tarde. ¿Ah? Tú te dabas una vuelta por San Francisco, había una cola grande. Estaban confesando en el convento. En el convento. Igualmente, ayer si tú visitabas San Pedro, había una cola grande. ¿Ah? Estaban bautizando por su casa que da por Leoncio Prado. Por Leoncio Prado. ¿Sí? A ver, ¿quién levantó su mano? He visto que alguien levantó su mano. Muy bien, creo que bajaron, ¿ya? Muy bien, seguimos. Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Apóstoles, los dos. Simón era hijo de Jonás y hermano de Andrés. Andrés también era discípulo. Andrés también era discípulo de Jesús. Fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como hijo de Dios. ¿Se recuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro tomó la palabra. Tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Desde ese momento, Pedro estaba confesando su amor a Dios. Estaba confesando su amor a Dios, ¿ya? ¿Sí? Por ello fue llamado Pedro. Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Fue apóstol del pueblo. Su misión era llevar la palabra de Dios a la gente pagana, a la gente que estaba desviado del camino, a la gente que no creía en Dios, chicos, a la gente que no creía en Dios. ¿Sí? Muy bien. Predicó a Cristo crucificado, a judíos y griegos. Los dos apóstoles, tanto Pedro como Pablo, con la fuerza de la fe y el amor a Cristo, anunciaron el evangelio. Los dos anunciaron el evangelio en la ciudad de Roma, chicos, ¿ah? Donde se encuentra mayormente el Vaticano. Los dos anunciaron el evangelio. Los dos anunciaron el evangelio, sí, en Roma, sí. Mayormente el que tuvo gran trabajo pastoral en Roma fue Pedro, donde en tiempo del emperador Nerón, ambos sufrieron martirio. El emperador Nerón, chicos, a ver, ¿quién está escribiendo acá? A ver, profesor, disculpe, mantendré apagado mi cámara por motivos de internet. Muy bien, se entiende, ¿ya? Si es por internet, apaga tu cámara, ¿ya? Muy bien, mayormente, chicos, Nerón fue el que mandó a quemar a gran parte de los niños, ¿no? Nerón. Pero cuando se enteró que Pedro y Pablo estaban predicando la palabra de Dios, les mandó a perseguir. Para que los mate. Los mandó a perseguir, ¿ah? Muy bien, seguimos. Pedro murió crucificado, pero de cabeza abajo. ¿Por qué? Porque Pedro no quería parecerse a nada a Jesús. Yo no soy digno a morir como Jesús, decía Pedro. Yo no soy digno a morir como Jesús. ¿Sí? Y Pablo, mayormente, murió decapitado.
con una espada le cortaron la cabeza. Con una espada. Degollado, mejor dicho. ¡Pau! Listo. Ahí quedó Pablo. ¿Dónde está enterrado Pedro? Pedro está enterrado en el Vaticano. Ahí está enterrado Pedro. Cantidad de turistas van a visitar a Pedro. Es por esas circunstancias que el Vaticano y el Papa, que es el sucesor de Pedro, queda en Roma. Queda en Roma. Y Pablo está enterrado en Grecia. En Grecia está enterrado Pablo, ¿ya? Pablo. A estos dos apóstoles, tanto a Pedro y a Pablo, chicos, no se los adora, se los venera. ¿Qué quiere decir venerar? Yo guardo respeto por ellos. Yo guardo prácticamente un cierto respeto por ellos. ¿Sí? Un cierto respeto por ellos, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Acá mayormente nos habla también de San Pedro. Fue uno de los 12 apóstoles, ¿no? Fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús le llamó Cefas, o sea, Pedro, que significa piedra. Y le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, que las puertas del infierno no podrán vencer, que las puertas del infierno no podrán destruir, no podrán destruir. ¿Ves? No podrán destruir. Pedro tenía el oficio de pescador, se dedicaba a la pesca, de eso vivía. Mayormente los judíos vivían de la pesca. Los judíos vivían de la pesca, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Pescador de hombres, para darle a conocer el amor de Dios, ¿sí? Y el mensaje de salvación, ¿sí? Pedro dejó todas sus comodidades. Pedro dejó familia. Pedro tenía suegra. Pedro era casado. Pedro tenía 2 hijas llamadas Marta y María. Pero dejó para seguir a Jesús. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Ustedes tomarían la misma actitud de Pedro si Jesús les llama? ¿Qué diría Soto Guerrero? ¿Sí? Sí, profesor, sí. ¿Segura? Sí. Pero tienes que dejar familia, mamá, papá, hermanas, comodidades. Sabes que prácticamente no vas a verlo por un cierto tiempo. Sí, porque si te está llamando es por algo, ¿no? Por algo bueno. A ver, yo te cuento una experiencia mía, ¿ya? Yo cuando decidí entrar al convento, chicos, a mi mamá, yo lo veía una vez al año. Una vez al año. Bien. Bien. Mayormente el convento te daba permiso, vacaciones de una semana, no más vacaciones, y terminaba esas vacaciones y volvías a Arequipa. O bien tu mamá iba hasta allá. De ahí no tenías, prácticamente prohíben ver a tu familia. ¿Por qué? Dice, ¿no? Porque a mí también me cuestionó mucho, ¿no? Porque a veces la familia es el apego, que no te quiere soltar. Mamá y papá mayormente son como la gallinita, que a los hijos no los deja volar. No les deja tomar sus decisiones. Así eran en el convento, ¿ah? Una vez, cuando me fui a Bolivia por 2 años de misión, yo no veía a mi mamá por 2 años. Solamente le llamaba, pero no veía a mi mamá por 2 años. Muy bien.
Seguir a Jesús, chicos, es un poco complicado. Tú no vas a comer antojitos. Tú no vas a comer tu pollito a la brasa, no vas a comer tu chicharrón, no vas a comer tu comida que te guste. Tú vas de misión, estoy diciendo, no estoy diciendo para desanimar, estoy haciendo ver las cosas, cómo es en la vida de un misionero. Igualmente pasó Pedro. Igualmente pasó Pedro. Por ejemplo, cuando yo iba de misión, prácticamente llevábamos atún con papa. Pero el camino a Chapi, chicos, el camino a Chapi en Arequipa era 8 horas. 8 horas. A ver, ¿qué dice acá Condesa? A ver, sí, profesor, porque mi hermana tenía una amiga que se fue a Colombia por 3 años porque siguió a Dios. Sí. Seguimos. Tú llevabas tu bidón de agua, se terminaba tu bidón de agua y la gente que te quería dar agua en el camino, los sacerdotes te quitaban el agua. Te quitaban. Muy bien, los sacerdotes llevaban su cocinita chica. Si se te acababa el atún y el papa o la papa, prácticamente los sacerdotes hacían, ¿qué hacían? Cazaban pichones, palomas, y tú tenías que comer eso. Tenías que comer. ¿Ves? No es nada fácil, chicos. Muchas veces Profesor, decía, una pregunta. sí, dime. ¿Por qué cuando vas, por ejemplo, a una misión, los sacerdotes te quitan el agua que te regalan? Porque a ver, porque es misión, es peregrinación. Ahí no hay nada que tú vas ahí con tu carro, con camioneta. Claro, ellos tienen su camioneta, ¿no? Pero es para que te acostumbres a esa vida. Es peregrinación. Su propio nombre lo dice. Misión cuesta. Seguir a Jesús cuesta. Por eso Jesús decía, ¿no? El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Me siga. No es nada fácil, chicos. No es nada fácil. No es nada fácil, chicos. Por ejemplo, ¿no? La vida de nosotros para levantarnos es a las 4 de la mañana. 4 de la mañana ya tienes que estar de pie, ¿no? 4 de la mañana. Y a la hora de acostarnos es a las 9 de la noche. De dormir, mejor dicho. 9 de la... Pues por él les hacía esta pregunta, ¿no? Todos me dicen, sí, profe, sí voy a seguir a Jesús, sí voy a seguir a Jesús, sí voy a seguir a Jesús. ¿No? Este tema estoy haciendo para todos los grados, chicos, este tema, porque estamos en San Pedro en la semana de San Pedro y San Pablo, ¿no? Estamos en la semana de San Pedro y San Pablo. Hasta el día domingo es la festividad de San Pedro y San Pablo, ¿sí? Muchos me dicen, no, profe, sí voy a seguir, pero te hago ver las cosas y muchos se desaniman. Muchos se desaniman. Seguimos. Pedro era de carácter fuerte, impulsivo, chicos. Pedro tenía un carácter muy dominante. Era muy renegón. De todo renegaba. Tú le decías algo, explosionaba Pedro con su carácter. Explosionaba. Parece que se parece a Alison Minaya. Sí, por eso Alison Minaya está que se ríe ahí. Muy bien. Tuvo que luchar contra las comodidades cuando le llamó Jesús. Dejó su pesca, familia, todo dejó. Todo dejó. Todo dejó. Contra su gusto por lucirse ante los demás. Pedro era muy vanidoso. Le gustaba sobresalir en ciertos aspectos. Le gustaba sobresalir. Le gustaba llamar la atención. Llamar la atención. Él no comprendió a Cristo, chicos, de su sacrificio. Él le dijo a Cristo, Maestro, para seguirte, ¿no habrá otro camino más fácil? ¿No habrá otro camino más fácil?
¿Ves? Pedro. Pedro le negó a Jesús 3 veces, pero Jesús en su infinito amor, en su infinita misericordia le perdonó. Le perdonó. Le perdonó, ¿ah? A pesar que le negó 3 veces. Me negarás, ¿no? Antes que el gallo cante. 3 veces, chicos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Sí, Su profesor. importancia en Roma. Chicos, Roma, mayormente, Roma era el imperio más poderoso que existía. Roma era el imperio más poderoso que había. A ver, siéntate, Alison. O te has ido a Roma, Alison. Alison, creo que está yéndose a Roma. Ahora está desapareciendo. A ver, siéntate, Alison. Muy bien. Roma era el imperio más poderoso que había. Sus soldados prácticamente eran los soldados más poderosos que habían en el imperio romano. Pero así, Pedro decidió ir a Roma a llevar el mensaje de Jesús, a llevar el mensaje de esperanza. Decidió ir. Decidió ahí ir. Ahí se encontró con muchas dificultades. Los romanos tomaban las creencias y los dioses. Les gustaba de los distintos países. Roma mayormente era a Roma le gustaba conquistar diferentes países. Conquistó Grecia, conquistó varios países Roma. Conquistó. Las familias romanas creían en muchos dioses. Tenían el dios de la muerte, el dios de la sabiduría, el dios de la vida. Creían mucho en diferentes dioses, los romanos. Los romanos creían. ¿Qué pasó, Alison? ¿Estás llorando? Te veo como estarías llorando. Muy bien. Creían en muchos dioses. Creían en muchos dioses. Creían en los hechiceros. Creían en los magos. Creían en los adivinos. Creían en los brujos. Los romanos, ¿ah? Toda Roma creían, ¿no? Hablando un poco de esto, hoy día se celebra los mártires cristianos que murieron en Roma, hoy día se celebra eso, ¿sí? Hoy día se celebra eso, ¿no? Si ustedes entran a mi Facebook, están todos los videos, cómo morían los mártires cristianos. Muy bien, seguimos. A ver, ¿quién está escribiendo por acá? A ver. Profesor, ¿puedo apagar mi cámara? A ver, apágalo. A ver, Torres. Muy bien, seguimos. Él comenzó con su predicación. Pedro comenzó con su predicación en Roma. Y ahí surgieron las primeras comunidades, los primeros cristianos en Roma. Ahí surgieron los primeros cristianos en Roma. Pedro llevó amor, llevó alegría y llevó esperanza. Llevó a través de la evangelización. A través de la evangelización. ¿Por qué, chicos? Si yo recibí el llamado de Dios, yo no me puedo quedar callado. Tengo que dar testimonio lo que Dios ha hecho en mi vida. Tengo que dar testimonio. Muy bien. Pedro se quedó 3 años en Roma a predicar y a convertir cristianos para Jesús. Y los cristianos ahí hicieron prácticamente su imperio en Roma. Ahí, los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Ahí fue el centro del cristianismo en Roma. En el año 64 hubo un gran incendio en Roma, chicos, que era difícil de apagar, que era difícil de sofocar, que era difícil. Pero ¿qué pasó? Este incendio no fue provocado por los cristianos, fue provocado mayormente por Nerón. ¿Por qué? Para echarle la culpa a los cristianos,
para echarle la culpa a los cristianos. ¿Sí? Para echarle la culpa a los cristianos. Mayormente, en esos tiempos, por eso está el Coliseo Romano. El Coliseo Romano. El Coliseo Romano, ahí eran comidos los cristianos por los leones. Ahí los arrojaban. Y hoy día se celebra a los cristianos mártires. Hoy día, los que morían, los que eran alimento para los leones en el Coliseo Romano. Los arrojaban. Los leones los torturaban, ¿no? Prácticamente los leones se los comían cruelmente, cruelmente, ¿no? Cruelmente. Durante esa persecución que duró unos 3 años, murió crucificado Pedro, porque Pedro y Pablo eran una amenaza para Nerón. Nerón prefería que el pueblo sea prácticamente ignorante, ¿no? Ellos decían, ¿no? Los seguidores de Jesús van a ser una amenaza para nosotros, van a ser una rebelión para nosotros. Una rebelión. Por eso Nerón manda a perseguir, ¿sí? A ver, Alison Minaya, no te veo, creo que te vas y vienes de Roma, tú creo. A ver, ¿se entiendes ahí? ¿Se entiende? Profesor. Sí, profesor. Alison Minaya desaparece, Alison Minaya. ¿Dónde te fuiste, Alison? ¿A Roma? ¿Ah? Porque veo que te sales de pantalla, vuelves, ¿no? ¿Sí? La próxima vez, ¿no? Si van a salir a abrir su puerta, van a ir al servicio higiénico, pidan permiso, ¿ya? Porque esta clase, como nos ha dicho la Micharo, ¿no? Esta clase virtuales que tenemos en el colegio, así están todos los colegios, prácticamente es como estaríamos en la clase presencial, ¿no? Por eso se les pide la cámara prendida, ¿no? Si el alumno va a salir a abrir su puerta, va a ir a los servicios higiénicos, tiene que pedir permiso. Tiene que pedir permiso, ¿ya? Muy bien, seguimos. Mayormente nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a vivir a todos a la santidad, chicos. Todos estamos llamados a vivir a la santidad. La santidad no es para algunos cuantos. La santidad no es para la Madre Teresa de Calcuta. La santidad no es para San Pío de Pietrelcina, para San Juan Bosco, para San Francisco Solano. La santidad no es para ellos. La santidad es para todos, según el estilo de vida que tú tengas. Si tú eres casado, vive la santidad con tu esposa, con tu esposo. Si tú elegiste la vida consagrada, servir a Dios, vive la santidad en la vida consagrada. Si tú preferiste prácticamente quedarte soltero, sola, vive la santidad desde ese punto de vista, desde la soltería. La soltería, ¿sí? Por eso todos estamos llamados a vivir la santidad. Hay muchas veces que, ¿no? Cuando escogen la vida de soltería, ¿no? ¿Qué dice la sociedad? Ya se te va a pasar el tren, ¿no? Te vas a quedar a vestir santos. Muchas veces, ¿no? Muchas veces. Pero la soltería es una vocación, chicos, ¿ah? Una vocación, ¿sí? Una vocación hasta que te llegue el indicado en tu pareja, tu relación, o bien Dios te llame a la vida consagrada, ¿ya? Muy bien, seguimos. A pesar de todos los defectos que tenía, Pedro logró cumplir su misión. Logró cumplir su misión en Roma. Para ser un buen cristiano, hay que esforzarse por ser santos, ¿ves? Pedro decía eso, para ser un buen cristiano, yo me tengo que esforzar para ser santo. Yo me tengo que esforzar para ser santo. ¿Sí? En todos los aspectos de mi vida. Pedro
correctamente nos decía, sean santos como su creador es santo. Sean santos como su creador es santo. ¿Ya? Pedro decía. A ver, atentos al tema, chicos, ¿ya? Porque la tarea de esta clase está en la plataforma. ¿Sí? Muy bien. Cada quien, de acuerdo a su estado de vida, debe trabajar y pedir a Dios que le ayude a alcanzar la santidad. Alcanzar la santidad. Nos enseña que el Espíritu Santo puede obrar maravillas. Cuando nosotros estamos bajo la presencia real del Espíritu Santo, chicos, prácticamente puede obrar maravillas. Puede obrar maravillas, ¿ya? A ver, un momentito, chicos. A ver, un momentito, voy a apagar mi cámara. A ver, un momentito. Muy bien, seguimos. ¿Sí? De posición. ¿Ya? A ver, un momentito, chicos. Muy bien, seguimos. A ver. Toda organización necesita de una cabeza, dice, ¿no? Pedro es la cabeza de la iglesia, chicos, ¿ya? Pedro es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Pedro es la cabeza de la iglesia. Pedro. Pedro, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la primera cabeza de la iglesia. Mayormente, ¿quién es el sucesor de Pedro? ¿Quién es? ¿Quién es Papa. Claro, el Papa. El Papa es el sucesor de Pedro, chicos, el Papa. Hay que tenerlo presente eso, ¿ya? ¿Sí? El Papa, ¿ya? Muy bien, seguimos, ¿ya? El Papa, ¿sí? Mayormente, Jesús entregó las llaves del reino a Pedro. Le entregó. ¿Y qué le dijo mayormente? Se puede decir, ¿qué le dijo Jesús a Pedro, no? Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Quedará desatado. Quedará desatado, ¿sí? Va a quedar desatado. ¿Qué te quiere decir con eso? ¿Qué te quiere decir? Si yo peco, si yo ofendo a Dios, prácticamente, ¿a qué sacramento yo me debo acercar para que Dios me perdone? ¿A qué sacramento? ¿Ah? Hay un sacramento en la iglesia, que hay una casita, que el sacerdote está sentado ahí. Confesión. Confesión. Claro, a la confesión. A la confesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sacerdotes son, se puede decir, los sacerdotes son los sucesores de los discípulos. Los sucesores de los discípulos, ¿ya? Los sucesores del discípulo. Muy bien, seguimos. Cuando Jesús escoge a los discípulos y escoge a Pedro, mayormente, chicos, mayormente le encomienda a cuidar su rebaño, a sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Somos todos nosotros. Las ovejas no son los animales, somos todos nosotros. ¿Sí? Las ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo, ¿ah? Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús, 3 veces. 3 veces. También, mayormente cuando Jesús llama a sus discípulos y a Pedro, mayormente le encomienda cuidar su iglesia.
Le encomienda cuidar su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, chicos, porque la iglesia somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Somos todas las personas que estamos bautizados bajo la iglesia. Todos los que hemos recibido el bautizo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesús. Es Jesús la cabeza de la iglesia. Y todos nosotros somos mayormente el cuerpo de su iglesia. Somos el cuerpo de su iglesia, ¿ya? Somos el cuerpo de su iglesia. Somos el cuerpo de su iglesia. El cuerpo de su iglesia. Muy bien. El Papa, chicos. El Papa mayormente cumple, se puede decir, un trabajo pastoral dentro de la Iglesia Católica. Un trabajo pastoral. ¿Por qué? El Papa se puede decir, el Papa viene a ser como un padre espiritual. Un padre espiritual. ¿Ya? Un padre espiritual. ¿Sí? Este padre espiritual es quien guía, quien orienta a sus hijos. ¿Por qué senderos, por qué decisiones debe tomar? ¿Por qué caminos debe ir? ¿Sí? ¿Por qué caminos debe ir? ¿Ya? ¿Por qué caminos debe ir? ¿Sí? Mayormente, el Papa es una persona que cumple o vela por sus hijos. Todos los cristianos son los hijos del Papa, ¿no? Aunque no sean hijos sanguíneos, por sangre, pero son hijos, mayormente, se puede decir, son hijos unidos por Cristo. Estamos unidos por Cristo. Estamos unidos por Cristo, ¿ya? El Papa es el representante de Cristo en la tierra y es la cabeza visible de la iglesia. ¿Por qué? Que mayormente yo lo puedo ver al Papa. Mayormente yo lo puedo observar al Papa. Por eso es la cabeza visible de la iglesia. Y cuando hay dificultades, cuando hay problemas, mayormente el Papa es quien saca y da la cara por la iglesia. Da la cara por la iglesia. Da la cara por la iglesia, ¿sí? Da la cara por la iglesia, ¿ya? Muy bien. Es el pastor de la iglesia. Es el pastor. El Papa es el que gobierna la iglesia, mejor dicho. El que gobierna. Así como los países tienen sus presidentes, la iglesia tiene su presidente, que es el Papa. ¿Por qué? El Papa lo dirige y el Papa lo gobierna. ¿Y cuál es su misión? Unificar. Que todos los países, que todas las personas sean uno solo en Cristo, unidas, y que vivan en paz, que vivan tranquilos, en comunión de Jesucristo, en comunión con Jesucristo. ¿Ya? Esta iglesia mayormente está asistido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien santifica a la iglesia, chicos. Es quien santifica la iglesia. ¿Sí? Es quien santifica la iglesia, ¿ya? Santifica a través de sus dones. A través de y quien fortalece la iglesia y el magisterio eclesial, ¿no? Sí, a ver, ¿quién está escribiendo por acá? Pablo, ¿dónde empezó a evangelizar? Ahorita vamos a entrar a Pablo, ¿ya? Ahorita vamos a entrar a Pablo, ¿ya? Muy bien. El Papa tiene esa misión de enseñar la palabra de Dios, santificar a través del Espíritu Santo y gobernar la iglesia. Y gobernar la iglesia, ¿ya? Muy bien. Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? A ver. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Parece que están con sueño, chicos, ¿ah? ¿Han desayunado? ¿No han desayunado? Hablen bien, chicos. Sí, profesor, sí se escucha, ¿no? Muy bien. Pablo, su verdadero nombre era Saulo. Mayormente era judío.
Saulo era judío. Sí, Saulo era judío. Mayormente, Saulo era un ciudadano romano. Trabajaba para los romanos. Saulo tenía uno de los cargos más altos. Saulo mayormente era el jefe de los romanos. Centurión era el jefe de los soldados romanos. El jefe de los soldados romanos, ¿ya? Nació mayormente en Cilicia, en la ciudad de Tarso. Nació en Tarso. Era muy inteligente y muy preparado, chicos, ¿ah? Era muy inteligente y muy preparado. Había estudiado, Saulo, en las mejores escuelas de Jerusalén. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Saulo era preparado, bien leído, ¿ah? Era enemigo de la religión cristiana. ¿Por qué? Él no creía en Jesucristo. Él decía, Jesucristo, ¿qué va a ser el Hijo de Dios? No creía. Era fariseo muy estricto. Era muy apegado a las leyes. Era muy apegado a las leyes, fariseo. No creía en Jesucristo. No creía que Jesús era el Hijo de Dios. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Los judíos, igual que los romanos, chicos, creían en muchos dioses. Creían en muchos dioses. Creían en muchos dioses. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza, ¿no? Consideraba a los cristianos como una amenaza. Él mayormente veía a los cristianos que se iban a rebelar contra los imperios romanos. Contra los imperios romanos, ¿ya? Contra los imperios romanos. ¿Quién tenía razones para temerle, no? ¿Sí? Los jefes de Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos. Mejor dicho, los sacerdotes de la ley le encargaron. Como él era prácticamente el centurión de los soldados romanos, le dijeron, Saulo, encárgate de perseguir y apresar a todos los cristianos que encuentres para que sean matados, para que vayan a la fosa de los leones, ¿no? A la fosa de los leones. Pero Saulo sintió el llamado de Dios. Un día dice, yendo a Tarso, yendo a Damasco, a Damasco, ¿no? A Damasco. Jesús le salió a su encuentro. Jesús le salió a su encuentro con un sol resplandeciente. Y Saulo, que estaba con su caballo, y se cayó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Le dijo Jesús, ¿no? Y Saulo quedó ciego de la luz fuerte que resplandecía de sol. Y Jesús le dijo, anda a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Lo que debes hacer. Muy bien, se fue a Damasco. Pero ¿qué pasó? Saulo se apareció a un cristiano. No digo, Jesús se apareció a un cristiano. Y Jesús, ¿qué le dijo? Anda a tal casa y ahí encontrarás a un hombre ciego. No a un hombre ciego. A un hombre ciego. A un hombre ciego. ¿No? A un hombre ciego. Ponle las manos en su vista para que él pueda recobrar la visión. Y dile lo que debe hacer. Desde ese momento, Saulo comienza su conversión. ¿Y quién le bautiza a Saulo? ¿Quién le bautiza, chicos? ¿Quién le bautiza? Ahí sabe, yo le pongo su 20. Acá lo tengo. ¿Cómo? Juan Pablo. A ver, un momento. A ver. ¿Cómo? Juan el Bautista. Nada. A ver, ¿quién le bautiza? Juan el Bautista. ¿De quién estamos tratando ahorita?
De San Pablo. ¿Y de quién más? Pedro. San Pedro. Claro, Pedro fue el que le bautizó a Saulo y le cambió de nombre. Desde este momento tú ya no te llamarás Saulo, le dijo Pedro. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? ¿No? Y desde este momento tú te llamarás Pablo, ¿ya? Pablo. Mayormente Pedro fue el que le bautizó, ¿ya? Y desde ese momento comienza su conversión de Pablo. Comienza a llevar la palabra de Dios. Comienza a llevar la palabra de Dios, ¿ya? A todos los rincones. Mayormente, el primer punto donde bautizó Pablo, chicos, era en Antioquía. Ahí comenzó su misión evangelizadora. En Antioquía comenzó, ¿ya? En Antioquía, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Profesor. Nos enseña la importancia, chicos, todos estamos llamados a ser misioneros, pero comenzar desde nuestra familia. Todos estamos llamados a comenzar misioneros, a ser misioneros. En nuestra familia, en nuestra escuela, en la sociedad. Todos tenemos esa obligación, ¿sí? Anunciar a Jesucristo y convertir a las personas, como lo hizo Pablo y Pedro. Esta conversión siguió pasos. Cristo salió al encuentro de Saulo. Salió a su encuentro, ¿ves? Salió a su encuentro, ¿ya? Pablo aceptó los dones de Cristo. El mayor de estos dones fue el de ver a Cristo en el camino, que se le apareció en Damasco. Y ahí reconoció que él era el Hijo de Dios. Ahí reconoció que él era el Hijo de Dios. Que él era el Hijo de Dios. ¿Sí? Muy bien. Pablo vivió el amor de Cristo y le dio a conocer. Pablo no se quedó para él mismo, chicos. No se quedó para él mismo. Dio a conocer el amor de Dios a todo el pueblo, a todas las naciones. No a todas las naciones, ¿no? Mayormente donde anduvo. Damasco, Grecia, Cilicia, Antioquía, todos esos caminos que recorrió Pablo, dio a conocer el amor de Dios, dio a conocer el amor de Dios, ¿ya? Dio a conocer. ¿Cómo pasó, no? De ser un perseguidor de cristianos, pasó a ser el gran propagador de la fe católica. ¿Ves? De ser un perseguidor de los cristianos, pasó a ser un propagador del evangelio. Un propagador del evangelio. Anunció el evangelio sin miedo. Sin miedo, ¿ya? Sin miedo, ¿sí? Muy bien. 4. Pablo comunicó el amor que Cristo le dio, ¿no? Se dedicó a llevar el evangelio a todas las partes, a todas las naciones y a todas las comunidades. Pablo, chicos, fundó comunidades, ¿ah? Fundó comunidades. Pablo fue un gran formador de cristianos. Pablo tenía apóstoles. A sus apóstoles les enseñaba la palabra de Dios, igual que hizo Jesús con los apóstoles. Pablo fue uno de los discípulos, uno de los cristianos que escribió gran cantidad de cartas que estaban dirigidos a los cristianos. Por ejemplo, en Semana Santa preguntaron esto, aquí en Huanco, un programa de Huanco. ¿Qué apóstol escribió gran cantidad de cartas dirigidos a la Iglesia Católica? Muchos decían Pedro, Juan, ¿no? Decían otros nombres, pero era Pablo. Pablo es el que escribió gran cantidad de cartas dirigidos a la Iglesia, dirigidos a los cristianos, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. A ver, para el tercer bimestre, chicos, estoy armando algo bonito. Ustedes me van a buscar documentales, algo bajado del internet, referente a los temas que vamos a hacer. Yo les voy a decir qué tema vamos a hacer, faltando una semana para salir de vacaciones.
¿sí? Temas, ¿ya? ¿Sí? Algunos temas. Yo voy a darlo también los temas y ustedes también van a participar. Muy bien, acá puse un dibujo, ¿no? San Pedro y San Pablo. Tú, mayormente, a Pedro se le caracteriza por tener las llaves del cielo, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo dijo Jesús, ¿no? Por eso a Pedro tiene las llaves del cielo. Las llaves, que es la entrada, ¿cierto? Sí, dime. ¿Quién está hablando? Muy bien. Y el otro, Pablo. Tú eres un elegido, apóstol Pablo, anunciador de la verdad. Pablo quiere decir eso, chicos, ¿ah? Anunciador de la verdad, anunciador del evangelio, ¿ya? Anunciador del evangelio. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Profesor. Muy bien. A ver, prendan toda su cámara, chicos. A ver, vamos a hacer, a ver. La tarea está en la plataforma. ¿Lo han visto? ¿Quién lo ha visto? A ver, Sí, profe. ¿hasta qué día está? Profe. ¿Hasta qué día está? Es el 4 Hasta el de 4. julio. Hasta el Hasta el 4. sábado, ¿no? Hasta el sábado, ¿ya? Hasta el sábado, ¿sí? Hasta el sábado, 4 ¿ya? hasta las 4 p.m. Claro, ¿ya? Son algo sencillo, ¿ya, chicos? Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver. A ver, chicos, ¿quién no puede hacer la captura de pantalla? ¿Alguien? ¿Alguien? Para terminarlo, ¿ya? Profesor, yo solo puedo tomar las capturas de pantalla. A ver, ¿lo puedes tomar, Calero, Minaya? ¿Sí? A ver, un momento, Sí, yo te voy a profesor. decir, ¿ya? A ver, ¿sí? A veces nos piden Profesor, para mandar. pero a su cámara ahorita sale el último, su cámara. No, profesor, le voy a enviar porque son por bloques ¿A todas por las bloques? cámaras. Ajá. Sí, profesor. Profesor, yo lo tomo a los 34 en una A ver, sola ¿tú lo toma. puedes tomar, Castillo Díaz? Sí. A ver, tómalo. A ver, miren todos a la cámara, chicos. A veces nos piden captura de pantalla para mandar si todos entran. Si no entran, ya la Micharo conversa con ellos, ¿ya? Por eso, yo no sé tomar mucho. A ver, miren a la cámara todos, chicos, ¿ya? A ver, comienza, me avisa Castillo, ¿ya? Cuando terminas, a ver. Ya está, profesor. Muy bien, me lo mandas al WhatsApp ahorita, ¿ya? Para mandarlo al WhatsApp del colegio, ¿sí? ¿Ya? Los profesores mandan, chicos, captura de pantallas para ver, ¿no? Quién ha faltado, todo, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces hasta el día 4, ¿no? Está la tarea, ¿ya? En la plataforma lo suben, ¿sí? En la plataforma, ¿ya? ¿Sí? Y esta semana voy a volver a dejar otra tarea de religión también, ¿ya? ¿Sí? Para que sean 2. Muy bien, chicos, me lo mandas, Castillo, ¿ya? Ahorita, ¿sí? Sí, profesor, ya lo convertí a PDF. A ver, muy bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Te pedimos que nos bendigas, que derrames bendición sobre cada uno de nosotros y cuídanos de todo peligro y principalmente de esta pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, no se olviden. Ya han leído todo. Mayormente el 20 de julio comienzan los exámenes bimestrales. El 20 o 19 de julio, ¿ya? Y el 24 de julio
de julio van a ser las vacaciones, ¿no? Eso la Miss Liz mandó un comunicado a los WhatsApps, ¿no? ¿Lo han leído? ¿Lo han leído? ¿Sí? Está en los WhatsApps. Yo, profesor, solo vi en el syllabus nomás de los cursos, había visto que ya en el segundo bimestre venía ya vacaciones. Sí, en los WhatsApp está, mandaron. Muy bien, chicos. A ver, Castillo, me lo mandas ahorita, ¿ya? Profesor, ¿se lo puedo enviar por el chat del Zoom? ¿Cómo por el chat de Zoom? Al WhatsApp personal. Como que no me deja. ¿No No te se deja? puede. ¿Ah? A ver, dentro de un ratito lo veo. Pero sí, ya está tomado captura. ¿Sí? A ver, me lo mandas al finalizar la clase, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, chicos. Bendiciones. Nos vemos. No se olviden la tarea. Profesor, Chao, profesor, cuídese. Cuídese. Profesor. Chao, profesor, cuídese, que Dios la bendiga. Cuídese.